Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Le dijo: Sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Van 3 días seguidos en que el Evangelio, además de hablarnos de Jesús, nos habla de Judas Iscariote. ¿Por qué la liturgia de la Iglesia, antes de comenzar a celebrar los misterios centrales de nuestra fe, nos habla tanto de la vida de este personaje de triste memoria? En primer lugar, es importante señalar que Judas no estaba predestinado a traicionar. Ese no era su llamado. Dios no nos llama nunca a hacer cosas malas. Su llamado era más bien ser apóstol. Jesús lo escogió para una misión de bien. Es más, el Señor probablemente vio en él muchas cosas buenas. Él estaba en la capacidad de responderle al Señor. Tenía toda la capacidad de ser santo con la gracia de Dios. Sin embargo, traiciona a Jesús porque quiere. Haciendo una opción clara y explícita por el mal, le da la espalda al Señor. Y aunque no nos guste aceptarlo, en algo también nos podemos parecer a él. Porque el problema de Judas es que se sintió defraudado por Jesús. El Señor no respondió a sus expectativas. Se había hecho otra idea de Jesús. Pareciera que sí estaba dispuesto a seguirlo, pero siempre y cuando fuera un Dios ajustado a su medida. ¿No nos hemos sentido también nosotros algunas veces defraudados por el Señor? Porque las cosas no resultan como habíamos pensado, porque el camino se ha hecho quizá un poco más estrecho de lo que esperábamos, o porque las pruebas se están haciendo más largas de lo que habíamos esperado. Hoy recordemos que hay que seguir a Jesús de manera incondicional. Recordemos que al igual que a Judas, Jesús también nos ha llamado a nosotros. A esas alturas quizá hemos visto ya muchas de las maravillas que Jesús ha obrado en nuestras vidas, pero aún así quizá todavía no le creemos del todo y aún dudamos de él. También podríamos nosotros traicionar, quizá no de una manera tan escandalosa como fue la de Judas, pero podemos caer en la desgracia de cambiar a Jesús por otros caminos que podrían parecer más eficaces y menos difíciles, otros caminos que son más aceptables a los ojos del mundo. Porque la traición de Judas está en que, habiendo conocido la verdad, escogió otros caminos, algo que también nos podría pasar a nosotros. En estos días, veamos el amor que Dios nos tiene, para que nuestro corazón se llene de gratitud y de fidelidad. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 16 de abril de 2025. Santoral del Día. Cada 16 de abril, la Iglesia Católica celebra a Santa Bernadette Soubirous, más conocida como Santa Bernardita de Lourdes, mística y religiosa francesa, vidente de las apariciones marianas de Lourdes. Bernardita nació en Lourdes, Francia,
el 7 de enero de 1844, en el seno de una familia muy pobre. Su padre era molinero y su madre se dedicaba a las labores del hogar y trabajos de costura esporádicamente. Bernardita fue la mayor de 9 hermanos. El 11 de febrero de 1858 se produjo la primera aparición de la Virgen y a esta le siguieron 17 apariciones más. Bernardita, como todas las almas de Dios, fue objeto de incomprensiones y burlas. También su salud era precaria. Ingresó en 1860 con las Hermanas de la Caridad de Nevers y en su comunidad fallece el 16 de abril de 1875. Su cuerpo permanece incorrupto. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, Diálogos número 37. Son injustos quienes juzgan mayor su pecado que la misericordia de Dios. Mi justicia entonces reprenderá al alma por juzgarme injustamente, sobre todo en el último instante, juzgando mayor su miseria que mi misericordia. Este pecado, el desprecio de mi misericordia, no lo perdono ni aquí ni allá, y me resulta mucho más grave que todos los pecados que haya podido cometer. Por esto la desesperación de Judas me desagradó más y fue más enojosa a mi hijo que la misma traición que cometió. Así los hombres, por creer mayor su pecado que mi misericordia, serán castigados eternamente con los demonios. Serán también reprendidos por la injusticia que cometen al dolerse más de su propio daño que de mi ofensa, porque no me dan lo que es debido. A mí me deberían dar amor y amarga contrición de corazón. Por haber despreciado mi misericordia, vienen a parar esclavos del cruel tirano que es el demonio, para ser atormentados juntos, pues juntos me ofendieron. Meditemos el Evangelio con el libro del cielo. Escuchamos un comentario de San Agustín. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. El haber sido vendido el Señor en 30 monedas de plata simbolizó en la persona de Judas a los inicuos judíos, quienes buscando las cosas carnales y temporales que se refieren a los 5 sentidos del cuerpo, no quisieron admitir a Jesucristo, y como quiera que esto lo llevó a efecto en la sexta edad del mundo, se simbolizó de este modo, que ellos habían de recibir 6 veces 5 como valor del Señor vendido. Y porque la palabra del Señor es plata, ellos entendieron a sí mismo carnalmente la misma ley, pues habían grabado la imagen del principado secular como en plata, que obtuvieron cuando hubieron perdido al Señor. Volumen 16, febrero 5 de 1924. Mira, yo vengo de en medio de las criaturas, con las lágrimas en los ojos, con el corazón traspasado, traicionado por muchos, y por eso he dicho entre mí, me voy con mi hija, con mi pequeña recién nacida de mi voluntad, a fin de que me enjugue las lágrimas, con sus actos que ha hecho en mi voluntad, me dará el amor y todo lo que los demás no me dan. Me reposaré en ella y la reanimaré con mi presencia. Y tú,
En cambio, te haces encontrar tan triste que debo hacer a un lado mis penas para aliviar las tuyas. Volumen 29, septiembre 16 de 1931. Hija mía, cómo es bella mi divina voluntad, ¿no es cierto? Ah, es ella sola la portadora de la verdadera felicidad y de la más grande fortuna a la pobre criatura, la cual con hacer su voluntad no hace otra cosa que interrumpir su felicidad, interrumpir la corriente de la luz, cambiar su fortuna en la más grande desventura. Y conforme la criatura se dispone a hacer mi voluntad, así la va rehabilitando en los bienes perdidos, porque la sustancia de mi divina voluntad es luz, y todo lo que obra se puede llamar efectos de esta luz. Así quien se hace dominar por ella, uno será el acto, pero como posee sustancia de luz, sentirá sus tantos efectos que producirá como efecto de su luz las obras, los pasos, las palabras, los pensamientos, los latidos de mi voluntad en la criatura. Por eso puede decir: soy un acto solo de voluntad suprema. Todo el resto no es otra cosa que los efectos de su luz. De esta misma manera, San Juan Crisóstomo señala: se puede decir que por esto que dice, id a la ciudad a casa de fulano, da a entender que los envía a casa de un hombre desconocido, manifestando con ello que podía no padecer, porque el que persuadió la mente de esta persona para que lo recibiese, ¿qué no hubiera podido hacer ciertamente contra los que le crucificaban si hubiese querido no padecer? Pero yo no admiro tan solo que un viviente desconocido le recibió, sino que despreció el odio de muchos recibiendo a Jesucristo. Volumen 29, abril 16 de 1931. Hija mía, la firmeza es de las almas resueltas a hacer el bien. Ellas son imperturbables bajo cualquier tempestad, y mientras oyen el estruendo de los truenos y relámpagos hasta ser sacudidos por ellos, y quedan bajo la abundante agua que les llueve encima, se sirven del agua para lavarse y salir más bellas, y sin poner atención a la tempestad, están más que nunca resueltas y animosas a no apartarse del bien comenzado. El desánimo es de las almas indecisas que no llegan jamás a cumplir un bien. El coraje les muestra el camino. El coraje pone en fuga cualquier tempestad. El coraje es el pan de los fuertes. El coraje es el luchador que sabe vencer cualquier batalla. Ahora, San Jerónimo nos dice: él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Oh admirable paciencia la del Señor. Primero había dicho: uno de vosotros me ha de entregar. Y el traidor persevera en su mal propósito. Le reprende con más claridad y sin embargo no le designa por su nombre. Pero Judas, cuando los demás se afligen y retiran su mano y se abstienen de llevar la comida a su boca, él con la temeridad y desvergüenza con que le había de entregar, hasta mete la mano en el plato con su maestro,
para que su atrevimiento ocultase la situación de su espíritu. Volumen 19, julio 2 de 1926. ¿Sabes tú qué sucederá en relación a esta santidad del vivir en mi querer a tu Creador? Sucederá como a un rey que no tiene hijos. Este rey no goza jamás el afecto de un hijo, ni se siente llevado a prodigar todas sus caricias paternas, ni sus besos afectuosos, porque no descubre en ninguno su parto, sus facciones, y a quién confiar la suerte de su reino. Pobrecito, vive siempre con un clavo en el corazón, vive siempre rodeado por siervos, por personas que no se le asemejan, y si están a su alrededor, no es por puro amor, sino por interés propio, para hacer adquisición de riquezas, de gloria y tal vez aún para traicionarlo. San Juan Crisóstomo nos comenta: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Dijo esto para consolar a sus discípulos y que no creyesen que sufría aquello por debilidad, y para advertir a la vez al traidor, porque aun cuando estaba escrito que Jesucristo habría de padecer, sin embargo, se culpa de su muerte a Judas. Pero la traición de Judas no es quien ha obrado nuestra salvación, sino que la sabiduría de Jesucristo se valió para nuestro bien de la necedad de otros, y por eso sigue: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Volumen 4, febrero 8 de 1905. Hija mía, las características de mis hijos son amor a la cruz, amor a la gloria de Dios y amor a la gloria de la Iglesia, hasta exponer la propia vida. Quien no tiene estas tres características, en vano se dice mi hijo. Quien se atreve a decirlo es un embustero y traidor, que traiciona a Dios y a sí mismo. Mira un poco en ti si las tienes. Y ha desaparecido. Volumen 34, enero 10 de 1937. Mi voluntad es tuya. Mis obras son tuyas. Reconócelas, ámalas, no te detengas, corre, vuela, no dejes huir nada. Perderías un derecho en lo que no conoces y posees, y me darías el dolor de que en mi voluntad no encuentre tu entretejido en mis obras. Y me siento arrancar la finalidad, traicionado en el amor, y como un padre que mientras tiene hijos no los encuentra en sus obras, en sus posesiones, en su habitación, se están lejanos y llevan una vida pobre e indigna de tal padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones.